Bueno, buenos días a todos. Un gran placer, un gusto estar por fin en esa tercera jornada doctoral Francia-América Latina con la temática Pensar los racismos en las migraciones contemporáneas y dando una mirada desde Chile y desde América Latina, pero también como lo vamos a ver en las próximas eh, horas desde Francia e incluso Europa. Es un gran placer estar aquí, a pesar de que estemos todo virtual, pero en la Universidad de la Frontera, en Temuco. Nos hubiese obviamente gustado estar presencialmente en esa universidad. Era muy importante para todo el equipo organizador poder organizar esos 2 días de trabajo, de reflexión en una universidad que nos da mucho sentido para pensar los racismos con una mirada de hoy y del pasado y obviamente del futuro. Eh, es una jornada que decidimos organizar conjuntamente con la Universidad de Chile, la Embajada de Francia, el Instituto Francés de Chile y entonces la Universidad de Temuco en el marco de un proyecto financiado por el Instituto Francés de París, que ha empezado en el 2019 y que por varias razones se ha postergado. Entonces doy oficialmente la bienvenida a todos y todas. Están presentes todos los doctorantes que han trabajado con nosotros en los últimos meses y está también presente el Instituto de las Américas, quien también abarca estas jornadas doctorales. Propongo dar la palabra primero a María Emilia Tijoux, en el nombre de la que también fomentó, creó ese proyecto, junto a los que me han precedido aquí en el instituto, Sophie Davio y Ancelin Gauthier. Ahí te paso la palabra, María Emilia. Muchísimas gracias, Julie. Buenos días a todos, a todas. Es una gran alegría ver que ya llegamos al logro, ¿no?, que nos habíamos planteado hace varios años, ¿no?, efectivamente con Ancelin y con Sophie. Y quisiera saludar a estas jornadas doctorales en nombre de la Universidad de Chile, de la Escuela de Sociología, de la Facultad de Ciencias Sociales, del proyecto Anillos, Migraciones Contemporáneas en Chile, Desafíos para la Democracia, la Ciudadanía Global y el Acceso a los Derechos para la No Discriminación, de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y del proyecto ECOS, la construcción nacional puesta a prueba por el extranjero, que también realizamos con una colega francesa, Véronique Beney. Estas jornadas doctorales permiten abrir reflexiones fundamentales sobre la situación actual de las personas migrantes en nuestros países, como sobre las condiciones también sociales, históricas y políticas que han conseguido hacer del racismo y la persecución contra los pueblos una continuidad que se advierte, por ejemplo, hoy día en el Gualmapu. Por otra parte, también celebramos una perspectiva interdisciplinaria que proporciona los distintos puntos de vista que se conocen para describir y analizar situaciones de violencia que efectivamente existen en las comunidades, también conocer y comprender las riquezas de cosmovisiones poco conocidas y generalmente aplastadas por un conocimiento superficial sobre sus riquezas culturales y sus propuestas políticas. Celebramos así una producción de conocimiento que se organiza en el encuentro entre tesistas doctorales de distintos países que ponen a prueba una interculturalidad que ingresa en sus propuestas de investigación para que éstas sean favorecidas en este hermoso encuentro con académicos, estudiantes, organizaciones sociales, comunidades migrantes, comunidades de nuestros pueblos, artistas, colegas de distintos países y sobre todo un público interesado que ayuda, yo pienso, a derribar las fronteras que el poder ha colocado para impedir que nos puedan conocer y comprender. Obviamente estamos felices de poder estar con la Universidad La Frontera de Temuco, ¿no? Participar obviamente en conjunto con un trabajo que llevamos a cabo hace tanto tiempo.
Hemos querido reflexionar las migraciones contemporáneas y los racismos que éstas contienen a partir de estos intercambios disciplinarios que permitan conocer los recorridos de las distintas y distintos investigadores, como sus intereses, sus dificultades y también sus propuestas. Quiero decir que la pandemia, a pesar de su brutalidad y su violencia, no nos ha impedido llevar a cabo lo que hace algunos años imaginamos casi como un sueño, ¿no? Y propusimos en el Fondo D'Alembert, en estas nuevas miradas sobre las migraciones en América Latina, racismo, frontera, violencias y políticas migratorias. Agradezco muy especialmente a todo el equipo de trabajo, a nuestras colegas, a nuestros colegas, a Julie, a Laurie, a Constanza. Bueno, Eduardo Taller estuvo desde el comienzo cuando imaginábamos el proyecto, y obviamente a Camille, a todas aquellas y aquellos que han hecho posible estas 2 jornadas, ¿no? En donde estamos llenos de esperanzas también en que puedan contribuir, ojalá, ¿no?, a cambios, a transformaciones en lo que es la vida de las personas migrantes y de las comunidades de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Gracias, María Emilia, por tus palabras de co-coordinadora del proyecto y que inició el proyecto en el cual estamos hoy. Ahora vamos a empezar con palabras que son muy valiosas para nosotros, que son palabras oficiales de Juan Manuel Fierro, el decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera de Temuco. Son palabras muy importantes para todos los organizadores, para los estudiantes aquí, porque también es el inicio de una colaboración, esperemos, entre la Universidad de la Frontera y la Embajada de Francia. Adelante. Muy bueno, Adelante. Gracias, Julie. Muy buenos días a todos y a todas. Saludos con mucho afecto y fraternidad académica. Estamos muy contentos de que esta jornada se realice acá, en nuestra casa, en nuestra región. Creo que es una muy buena iniciativa y habla del compromiso de democratizar también los espacios de reflexión y participación a través de las regiones de Chile. En ese sentido, María Emilia, como siempre, agradecemos tu buena disposición y tu trabajo permanente que desarrollas con nosotros, en donde nosotros pidamos tu participación. Esta es la segunda vez que nos encontramos este año. María Emilia vino a recibir a nuestros estudiantes que se incorporaban a la universidad con una conferencia de una temática similar. Agradecer, por supuesto, también a la Embajada de Francia, al Instituto Francés de Cultura, a Julien Legal y a su equipo de trabajo por las iniciativas que nos han propuesto, las expectativas que tenemos de trabajar en conjunto, digamos, en iniciativas como las que vamos a desarrollar hoy y mañana, en intercambio de estudiantes de posgrado nuestros y de Francia, que puedan venir, digamos, a nuestra región. Así que yo saludo y agradezco a todos ustedes y ratifico el compromiso de nuestra universidad, de nuestra facultad, de nuestros equipos académicos pertinentes a estas iniciativas. Está aquí el doctor Javier Mayorga, director de nuestro doctorado en Ciencias Sociales, para estar permanentemente comprometidos y participando de estas iniciativas. Nuestra región es una región que es como un libro abierto frente al tema del racismo y frente al tema de la violencia, claramente. Tenemos años de exclusión, ¿cierto? Años de tensión social, política, especialmente con las naciones originarias, con el pueblo mapuche. No saben ustedes lo significativo que ha sido para nosotros este año, por ejemplo, haber logrado que uno de nuestros lograra el Premio Nacional de Literatura, como es el Cura Chihuahua, y que una exalumna nuestra, y es colega nuestra, como Elisa Loncón, esté hoy día presidiendo esta organización que tendrá un carácter fundacional para un nuevo Chile. Es muy importante eso, son contribuciones
que sin duda eventos, trabajos permanentes de la academia, incluso de la propia organizaciones, en este caso de las naciones originarias, van logrando que estos grandes acontecimientos se produzcan. A nuestra región ha llegado una cantidad muy significativa de migrantes de Colombia, de Venezuela, de Santo Domingo y de Haití. Hoy día estamos viendo conmovidos lo que ocurre en Haití, que probablemente también es una sintomatología de la migración y es una consecuencia también de la violencia y de las postergaciones y desarrollos que se dan en nuestros pueblos. Por lo tanto, la reflexión académica y la acción académica también en la realidad son significativos. Hasta hace poco, en algunas comunidades de nuestra región, fíjense ustedes, en unos actos de violencia inusitados, hubo grupos que saltaban y gritaban: el que nos salta es mapuche, en un acto, digamos, impresionante de racismo que nosotros creíamos que ya no existía, pero existe. Por lo tanto, la pertinencia de una acción como la que hoy día estamos realizando, sin duda es muy contributiva a establecer un nuevo modo de entendernos, de relacionarnos y una nueva manera de superar toda esta injusta conflictividad que se ha instalado, digamos, en nuestras comunidades y en nuestros pueblos. Así que felicito a ustedes, a los organizadores, a las organizadoras, por darnos la oportunidad de participar, a nuestros colegas investigadores que estén también con ustedes, y recibir a otros colegas investigadores del país y del extranjero, que sin duda vamos a convivir virtualmente por el momento en esta rica experiencia. Yo, por razones de agenda, debo trasladarme a una comuna cercana de Temuco, no estaré presente en toda la jornada, pero sí ya agradezco y ratifico nuestro compromiso para el desarrollo permanente de este tipo de acciones académicas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas palabras que ponen en perspectiva también las jornadas en el contexto regional. Para continuar, voy a dar las palabras a Christian Strade, el consejero de Acción Cultural y de Cooperación. Grabó su mensaje ya que está de vacaciones lejos, pero bueno, no quería dejar de estar presente y de recordar toda la importancia que tuvo este proyecto y más bien el apoyo a este proyecto a pesar de los movimientos sociales y a pesar luego de la pandemia. Estimado Juan Manuel Fierro, decano de la Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de la Frontera, estimado Rodrigo Azul, director de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, estimado Patrick Flo, consejero cultural en Uruguay, estimadas María Emilia Tillú y Constanza Ambiado, del proyecto Anillo Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, estimados y estimadas colegas de la Universidad de Chile, estimadas Sandra López y Lucy Ketterer, coordinadoras de la Universidad de la Frontera, estimado Christophe Giudicelli, el director del Centro Franco Argentino, estimada Camille Laurent, representante del Polo Cono Sur del Instituto de las Américas, estimados y estimadas estudiantes de posgrado y público asistente, estimados artistas y representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Quiero desearles la más cordial bienvenida a esta jornada doctoral donde convergen en realidad varios proyectos. El primero es un proyecto financiado por el Instituto Francés de París, un Fonds d'Alembert, que fue iniciado por el equipo anterior del Instituto Francés de Chile, y quiero agradecer a Sophie Daviau y a Anselme Gauthier que habían iniciado este proyecto titulado Nuevos Miradas sobre las migraciones en Chile y la región, y desde luego al equipo actual del Instituto Francés que se encarga de la cooperación científica y universitaria, a Julie Le Gall y a Laurie Champon particularmente, por haber organizado este proyecto, esta faceta del proyecto que busca llevar hacia la sociedad, a popularizar, a mediar,
a temas que se discuten generalmente entre investigadores y que merecen una particular atención en el debate social, y ese era el objetivo logrado por el Fonds d'Alembert Migraciones, que el Instituto Francés de Chile está organizando desde hace 2 años. Y viene a converger con esta jornada doctoral organizada por el Polo Cono Sur del Instituto de las Américas en su 3ª edición, que además nos dio oportunidad para organizar un seminario doctoral que reunió a 16 estudiantes de toda la región y de Francia sobre marcas violentas de los viajes migratorios, racismos y producción de diferencias. A lo largo de 6 presentaciones y de una masterclass con la documentalista Chloé Guiambert-Cavaillac, los estudiantes exploraron las migraciones contemporáneas y los racismos que contienen a partir de intercambios interdisciplinarios sobre la lengua, la imagen, los cuerpos, la muerte y la figura del enemigo. Hoy llegamos al final de este complejo recorrido. Nos hubiese desde luego gustado organizar estas jornadas de forma presencial, pero por razones que ya todos conocemos no ha sido posible. Aunque sin embargo deseamos mantener o albergar estas jornadas en la Universidad de la Frontera, a quien agradezco por recibirnos, con el fin de seguir trabajando en la relación entre el racismo histórico y el racismo presente, y trabajar desde esta parte de Chile sobre la recepción de las poblaciones migrantes actuales, poco visibilizadas respecto a lo que ocurre quizás en otras regiones. El tema, como todos sabemos, está cada vez más presente en las agendas y en la sociedad, y es sumamente importante que desde la universidad y desde la reflexión científica se puedan discutir y vulgarizar y compartir las investigaciones y las reflexiones sobre estos temas. Esperando que se hayan sembrado y construido redes de colaboración transnacionales e intercontinentales, transatlánticas, como se dice hoy, estamos muy contentos al ver que esta colaboración, esta compleja red que se está armando, ha dado ya sus resultados, sabiendo que el Instituto Francés de Chile ya está dando la posibilidad a a 2 estudiantes de máster que quieren hacer sus pasantías de investigación en ciencias sociales en Francia durante los próximos meses van a ser posibles. El programa de estas jornadas es muy intenso y les deseo a todas y a todos unos fructíferos encuentros, debates y discusiones, y quisiera desde luego agradecer a nuestros colegas de Uruguay por tomar la posta y por organizar el año que viene la 4ª edición de estas jornadas, que todos entendemos y todos queremos que tengan una larga vida. No quisiera quitarle la primicia a mi colega Patrick Flo por el tema que nos va a ocupar, un tema que va a federar desde luego a muchos científicos, muchos investigadores jóvenes sobre una temática crucial para toda la región y no solamente para la región, y agradecerlos por seguir construyendo esta iniciativa que nos parece fundamental para la colaboración regional científica universitaria. Bueno, gracias entonces a Christian Estrade, que no pudo lamentablemente estar presente, pero que quiso dar la bienvenida a todos ustedes, en particular a los estudiantes y las estudiantes. Para el equipo del Instituto Francés está muy importante ese apoyo a los jóvenes investigadores y a la joven investigación, porque es donde se piensa, se reflexiona, se siembra las líneas futuras, ¿no?, de lo que pensamos en el mundo científico. Para seguir con esa apertura,
quiero dar la palabra a Camille Laurent, como coordinadora del Polo Cono Sur del Instituto des Amériques, quien está al inicio de la organización de estas jornadas doctorales. Buenos días, buenas tardes, según dónde están. Gracias, Julie, por la palabra. A mí me toca entonces desde el Polo Cono Sur del Instituto de las Américas recordar un poco tal vez la trayectoria de la jornada doctoral Franco-América Austral, que de hecho ha tenido, Franco-América Latina, que de hecho ha tenido varios nombres. Ahora se llama Jornada Doctoral Franco-América Latina, previamente Jornada Doctoral Franco-América Austral y previamente Jornada Doctoral Franco-Argentina. Este cambio, creo, marca su internacionalización o su regionalización, depende de cómo lo queremos ver. Y de hecho, este año es la primera vez que la jornada tiene lugar fuera de Argentina, en lo que yo llamaría el aire de Chile, por no ser tan presencial como lo queríamos tener. Por esta razón, quiero agradecer a los o a las colegas del Instituto Francés de Chile, a Julie Le Gall, Laurie Chambon, Delphine Iribayen, y a sus predecesores, y a las colegas del proyecto Anillo de la Universidad de Chile, a María Emilia Tijoux y a Constancia Ambiado, para haber pensado esta jornada sobre la temática de las migraciones contemporáneas en vínculo con sus proyectos previos, investigaciones, y para haber llevado a cabo este proyecto de jornada doctoral en 2021. También quiero agradecer a los colegas de los otros puestos de la cooperación internacional científica y universitaria francesa en el Cono Sur, tal vez específicamente de Uruguay y de Argentina, que nos han apoyado en varios detalles técnicos y en la difusión del evento para que tenga realmente esta regionalización que esperamos y que logramos para esta jornada. Me parece muy importante y ha sido muy importante para nosotros, nosotras, que esta jornada tenga lugar en estrecho vínculo con la Universidad de la Frontera en Temuco. Es especialmente oportuno, dado la actualidad en Chile, pero es mucho más que eso. Nos permite hablar de este tema de las migraciones desde un lugar, como poniendo los pies en una tierra, dado que nuestras cabezas están ahí en el Zoom. Y a lo largo del proceso de organización es algo que yo fui valorizando más y más. Una de las cosas que nos aporta es que nos permite o nos ha permitido tejer vínculos con artistas, con organizaciones de la sociedad civil, y en eso tengo que agradecer a Lucy Queterer y a Sandra López, porque esta apertura a otros a estos artistas y a estas organizaciones nos permite proponer a los doctorandos otras maneras de producir saberes, lo que me parece específicamente importante. Es justamente para adaptarse a estas oportunidades dadas por el equipo de organización que esta edición de la jornada tiene un formato tal vez diferente del año pasado. Son 19 los estudiantes este año de posgrado que van a presentar sus trabajos, de los cuales 5 son de la Universidad de la Frontera, 9 estudian en una universidad francesa y 2 en cotutela, y 9 no son chilenos, sino que nacieron, crecieron y tal vez migraron desde o en Colombia, Venezuela, México, Perú, Argentina y obviamente Francia. Espero, siendo doctoranda también, que estas jornadas serán provechosas para ellos y les darán materia para pensar y seguir su formación doctoral. Y termino por agradecer también a Stefanie Pacheco, Christophe Giudicelli, Luis Nitrugal Valbenito y de nuevo Constancia Ambiado, quienes justamente se han preparado para coordinar las mesas redondas donde los estudiantes van a presentar sus trabajos y hacerles comentarios que les ayudarán a seguir sus investigaciones y a mejorar las tardes. Gracias.
Muchas gracias, Camille, gracias a todos y todas por estas palabras de bienvenida. Efectivamente, para cerrar esta introducción, quisiera tomar unos minutos para también explicar el programa global de estas dos jornadas. Inicialmente iba a ser una jornada, pero como ya no es presencial, decidimos hacerlo en 2 días para que sea menos pesado para todos. Quisimos que ambas jornadas para el grupo de estudiantes sean tal vez lo más parecido posible a lo que nos hubiese gustado organizar de forma presencial, y nos parecía muy importante en el día de hoy de recordar que la ciencia no solamente se hace en los papers, en las revistas de alto rango, en las clasificaciones globales, sino también la investigación se hace primero en el campo, ¿no? O sea, la disciplina en la cual estamos, ese primero trabajo a través de meter la mano directamente en la materia humana, intelectual, geográfica, territorial de la realidad de las migraciones contemporáneas y de la realidad de los racismos. Entonces era muy importante para todo el equipo organizador que no solamente nos quedemos en un nivel académico, sino que también podamos dar la oportunidad al grupo de estudiantes de pensar, reflexionar conjuntamente a investigadores que tienen una larga experiencia de la temática migratoria, tanto en América Latina como en Europa, y que estas conferencias introductivas de los 2 días, tanto como la presencia de coordinadores de mesa, como también de personas para sintetizar los debates, permita siempre hacer esa ida y vuelta entre sus propias investigaciones y una cierta distancia teórica, histórica, geográfica con sus realidades. También era muy importante para nosotros que los estudiantes tengan espacios de contacto con organizaciones de la sociedad civil. Si hubiésemos estado presencialmente, hubiésemos recorrido la región de Temuco sin ninguna duda para conocer la realidad de la región. Y entonces hemos invitado a organizaciones de la sociedad civil para ejercicios un poco particular, que no solo van a ser de presentar quiénes son y dialogar con los estudiantes, sino que estas organizaciones nos han preparado ejercicios de alguna forma que corresponde a su trabajo cotidiano, que es de resolver problemas, porque en las migraciones se trata mucho de esto, resolver problemas muy concretas, resolver situaciones cotidianas a las cuales se enfrentan ellas. Y entonces estas organizaciones han preparado momentos de ejercicio para que los estudiantes puedan, en contacto con ellas, conocer su realidad no solamente desde la palabra, sino también desde la práctica. Y también en esa forma de pensar los racismos, nos pareció muy importante dar lugar a los artistas, porque la interfaz entre arte, ciencia, territorio, esa interdisciplinariedad, que no es solamente académica, que no es solamente científica, sino que también es sectorial, por decirlo así, ¿no? Que no es solamente entre ciencias exactas, humanas, sociales, sino también es entre arte, ciencia, territorio, educación, política, obviamente. Esa interfaz nos parece fundamental hoy para abordar las problemáticas migratorias desde otra perspectiva. Las organizaciones de la sociedad civil nos dan una perspectiva bien práctica de la realidad de la migración de hoy, y pensamos que el contacto con los artistas es otra forma de abordar las situaciones cotidianas y los problemas cotidianos que se dan a través de la migración. Quiero insistir en que no ponemos artistas para hacer menos dura la realidad del racismo o hacer más bello
los horrores directamente que producen los racismos, sino es realmente una propuesta para mirar desde otra perspectiva y darnos cuenta cómo desde la sensibilidad y el arte podemos pensar los racismos de otra forma y entonces proponer otra relación con el otro frente nuestro. Entonces, esperamos que estos 2 días que les hemos preparado con mucha atención, con mucha preparación, permita a todo el equipo de doctorantes no solamente pensar, sino también practicar y sentir los racismos y las respuestas que le podemos dar. No pretendemos en nada solucionar los racismos en estos 2 días, sino más bien hacer una pausa para que luego cada quien pueda regresar a su oficina, a su casa con otras perspectivas, nuevas perspectivas, distintas perspectivas sobre estas temáticas que no solamente nos ocupan en nuestro cotidiano, sino que nos preocupan cada día más. Y para cerrar esa introducción, quiero recordar la necesidad hoy en este contexto sanitario que nos ha ocupado tanto con ese bichito, que las desigualdades se van aumentando, van creciendo y que las poblaciones más vulnerables son las que todavía están más afectadas por lo que está pasando. Y también por eso nos parecía muy importante tener estos 2 días para hacer una pausa en la aceleración de los pensamientos que se están dando en ese contexto sanitario. Gracias a todos. Doy la palabra a Lori para explicar la parte técnica. Y quiero agradecer muy sinceramente a todo mi equipo en el Instituto Francés, a Lori Chambon, Marianne Lacombe, Delphine Rivaren, que nos han apoyado muchísimo desde el inicio para esa jornada, además de Ancelin Gauthier antes, y agradecer nuevamente a todo el equipo organizador y a los colegas que nos hacen el honor de estar presentes hoy, Catherine y Eduardo. Lori, te doy la palabra para la cuestión técnica. Gracias. Buenos días a todas y a todos, al público que nos está escuchando. Pues solo para avisarles que el diálogo va a ser de doble interpretación, francés y español. Así que para las personas que no hablan francés, hay un botón abajo de su pantalla que dice Spanish, español. Entonces, si la quieren aplastar cuando Catherine va a hablar para entender todo el diálogo, estaría bueno. Y les agradezco mucho y les agradecemos todos por su participación el día de hoy. Estamos muy, muy felices de contar con su presencia. Ya paso la palabra a Constanza. Merci beaucoup. Je commence. Muchas gracias. ¿Empiezo yo? ¿Empiezo yo, Julie? Sí, la vamos a presentar primero, para que sea más formal. On vous présente d'abord et on commence. La presentamos y comenzamos. Micrófono. Sí, disculpen. Bueno, mi nombre es Constanza Ambiado. Formo parte del proyecto Anillos, Migraciones Contemporáneas, junto a la profesora María Emilia Tillú, y también he hecho parte del comité organizador de estas jornadas. Les doy la bienvenida a todos y a todes, y tomando las palabras de bienvenida, sobre todo las expresadas por Julie, la importancia de comenzar una reflexión sobre los racismos a nivel local y a nivel global.
Es un honor poder participar, ¿no?, moderando este diálogo entre los profesores con las trayectorias de investigación que poseen Catherine Vitol de Vendén y Luis Eduardo Taller, donde existe no solo una inquietud científica, sino también una sensibilidad particular a una temática que está presente en el trabajo de ambos. Y dentro de esta sensibilidad aborda una cuestión con mucha preocupación en los últimos años, lo que hoy representa las fronteras como eje central de la gestión migratoria estatal en un mundo que está sometido a los vaivenes de la economía, así como también los usos políticos que se le da a la figura del migrante como un personaje negativo, en un marco de desplazamiento generalizado, y que además está cambiando sus dinámicas. Esta mundialización de la migración, como refiere la profesora Vitol en algunos de sus textos, nos permite cruzar y ofrece interesantes intercambios de puntos de vista sobre el fenómeno migratorio y su gestión estatal en diferentes contextos, como el europeo y el latinoamericano. Y es justamente lo que hoy nos convoca en esta instancia. La profesora Catherine Vitol de Vendén es politóloga, directora de investigación del CNRS y especialista en el estudio de las migraciones internacionales. Sus investigaciones, incluyendo varias colaboraciones, se dirigen hacia el análisis de la estructuración de los espacios públicos, nacionales e internacionales, inducidos por las migraciones, en un contexto de reconfiguración del orden migratorio global. Se interesa también en la institucionalización de la inmigración como fenómeno social, transnacional y global, guardando una fuerte especialización sobre Europa y en particular Francia, aborda las migraciones internacionales en una dimensión pluridisciplinaria, vinculando el análisis micropolítico con los comportamientos de las poblaciones y un abordaje macropolítico de los desafíos nacionales, regionales y mundiales. Sus trabajos más recientes proponen, particularmente, una puesta en perspectiva de la gobernanza mundial de las migraciones internacionales, con la enunciación política en el campo internacional del derecho a la movilidad y el derecho a migrar, como derechos humanos fundamentales. Así, a la luz las nuevas configuraciones migratorias norte-sur, norte-norte, sur-sur y sur-norte, y la emergencia del sur como nuevo polo migratorio de acogida y de tránsito, y actor de pleno derecho en la definición de una diplomacia en las migraciones y de un derecho a la movilidad. El profesor Eduardo Taller es doctor en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ha dirigido diversas investigaciones centradas en el proceso de integración de los migrantes en las sociedades de destino, con financiamiento del Fondo Nacional de Investigación del gobierno chileno. La agenda de investigación que desarrolla actualmente busca establecer la forma en que el Estado contribuye a producir la condición social del migrante y orienta el trabajo hacia el análisis de la política migratoria en su dimensión normativa, institucional, pero también en el plano de las prácticas y culturas institucionales. En esta línea, la agenda aborda también el análisis de la subjetividad migrante desde el punto de vista de la teoría del reconocimiento. Complementariamente al desarrollo de la agenda de investigación, ha sido consejero y presidente del Consejo Nacional de Migraciones del Departamento de Extranjería y Migración del gobierno chileno. Es miembro de la Cátedra de Migración y Racismos Contemporáneos de la Universidad de Chile. Dirige el Observatorio de Políticas Migratorias de la Universidad Católica Silva Enríquez y actualmente es investigador titular del proyecto Anillos, Migraciones Contemporáneas. Ha ejercido también la docencia de posgrado en Sociología relacionados a la migración internacional, el proceso de globalización y las dinámicas territoriales. Bueno, una vez que he presentado ambos investigadores, quisiera partir este diálogo con una pregunta bastante amplia, pero muy necesaria para comprender las similitudes, pero también las particularidades entre Europa y América. Y partiendo por la profesora Vitol, quisiera preguntarle cuál es la evolución reciente de las políticas de gestión de la migración en Europa, cómo comprender este escenario actual a partir de la historia de las migraciones globales que hasta el siglo XX estaban muy atadas a la colonización europea alrededor del mundo. Muchas gracias por su invitación. Estoy muy contenta de tener la oportunidad nuevamente de dialogar con Chile, particularmente con América del Sur, sobre todo que Chile ahora está definiendo una constitución que en Europa, esto nos llama mucho la atención y nos interpela, y vamos a ver entonces que esto es una vía de democratización. Bueno, hablando de las políticas de gestión de migración, yo quisiera señalar que Europa hoy día, a diferencia de América Latina, a quien yo no considero como un continente de inmigración, yo creo que eso va a ser un poco
la diferencia esencial que existe entre ustedes y nosotros, los europeos. Los europeos forman parte en el mundo entero desde el siglo XIX, pero Europa se ha transformado y sobre todo en un continente de migración desde el 45 más o menos. Pero Europa tiene mucha dificultad en considerar entonces que se ha transformado en un continente de inmigración. Y las políticas migratorias reflejan este no reconocimiento, esta ilegitimidad del fenómeno de migración. Y esto nos ha planteado una política muy restrictiva que caracteriza tanto a las personas que toman la decisión, la opinión pública y un cierto número de partidos políticos de extrema derecha, que en este momento existe mucho populismo que se impone y que se impone su pensamiento en materia de migración en Europa. Ese es el primer punto sobre el cual yo quisiera insistir. Quisiera dar algunas cifras para ver entonces y tener una idea del fenómeno de migración en Europa. Europa es uno de los primeros, o es una de las primeras destinos de migración en Europa que comparte con Estados Unidos, con los países del Golfo, etcétera. Y hoy día nosotros tenemos 50 millones de migraciones internacionales en los países europeos, en 500 millones aproximadamente de europeos que nosotros tenemos. Este fenómeno, entonces, está caracterizado por lo que nosotros llamamos las crisis migratorias. Tenemos muchas crisis migratorias en Europa. Recientemente tenemos la crisis del 2015, que no fue la crisis de refugiados, sino la crisis de acogida, de recepción de los migrantes. Tenemos 1,2 millones de refugiados en Europa, y tenemos aproximadamente 5 millones de venezolanos. Y en Europa creímos que estábamos en una especie de invasión y sostuvimos un discurso político que se produjo a partir de ahí. Entonces, tuvimos también una falta de solidaridad entre los países europeos en cuanto a la recepción de estos migrantes, sobre todo chilenos, no chilenos, perdón, no eran chilenos, los chilenos fueron acogidos en Francia después del 73. Estoy hablando más bien de sirios, de personas que venían de Irak, y estos refugiados entonces llegaron acá durante el 2015 a través del Mediterráneo, pero lo que nosotros llamamos la ruta de los Balcanes, Grecia, los países de Europa Central y Oriental. Y un cierto número de países europeos que dijeron, nosotros no queremos refugiados. Fue el caso de Hungría, de Polonia. Construyeron barreras entre los países europeos. En principio nosotros tenemos la libre circulación al interior de Europa. Y también hubo una falta de confianza de ciertas élites respecto a la política de Bruselas. No era solamente un problema de solidaridad entre los países, pero también una crisis de confianza entre las políticas de Bruselas, las políticas europeas y los estados europeos, porque la política migratoria se caracteriza por una desconfianza cada vez más grande, cuando es en realidad una política común. Los flujos migratorios y la integración son los estados. Por lo tanto, tenemos un compartimento en las competencias. En la evolución en la cual no estamos hoy, estamos más bien en una estatización de la política de los flujos, con una cierta convergencia de las políticas de integración entre los países europeos. Entonces, la lógica se invirtió en la manera de tomar los flujos en los países europeos. Alemania es de lejos el país de acogida del mundo, no solamente desde 2015. Ha recibido más de 1 millón de personas pidiendo asilo. Señora Merkel dijo que estaba dispuesta a recibir 800.000 sirios, y lo hicieron. Los otros países europeos se alinearon sobre lo que pedía Bruselas, distribuir el perdón. Y
algunos países han dicho no, no queremos refugiados sirios, en una corriente populista muy importante en Europa Central y Oriental. Esto es un poco la distribución, y no solamente este-oeste dentro de Europa, con la solidaridad, con la hospitalidad, también es un conflicto norte-sur. Los países europeos del norte, que eran muy generosos respecto a los refugiados en el pasado, se han endurecido mucho. Es el caso de Dinamarca, que no practica la política de asilo, decidió que eso sería en los países de tránsito por la legislación que fue votada. Y estos países quieren que quede en el sur de Europa los que están pidiendo asilo. Hoy España, Italia, Grecia, Malta, que están recibiendo la mayoría de los nuevos demandantes de asilo o migrantes buscando trabajo. Y para ellos es una carga muy grande. Italia en 2013 tuvo una operación que se llamó Mare Nostrum para rescatar a las personas después de que en 2013 llegaran gente del subsahara. Pero 145.000 personas fueron salvadas por la decisión del primer ministro de esa época. España hoy está nuevamente golpeada por estos flujos que llegan de Marruecos, que llegan a través de las Canarias, de Senegal. Es un tema muy candente hoy. Y Grecia sobre todo, porque vio llegar los refugiados sirios, iraquíes, afganos, y los ha puesto en campamentos. El campamento de Moria en la isla de Lesbos es el más conocido, en un contexto que inicialmente era de bastante acogida, pero se fue endureciendo porque los otros países europeos no quieren compartir con Grecia, que está en una crisis económica, esta acogida de los refugiados. Entonces, una crisis muy importante. Después tenemos otras crisis, por ejemplo, crisis que están ligados a la etnicización de los países europeos. En realidad estamos en un contexto cosmopolito en la inmigración de Europa, en un contexto mundializado de migraciones, pero lo que podemos constatar cuando en realidad hoy tenemos mucho menos, desde 2019-2020 solamente hemos tenido 400.000 pedidos de asilo. Nunca hemos tenido tampoco en Europa, sobre todo respecto a los millones que habíamos sobrepasado en 2015. Pero hoy en Europa se habla del Pacto Europeo sobre la inmigración y el asilo, que es sobre todo securitario. Hay dos medidas generosas en el pacto. Una, que no se penaliza las operaciones de salvataje como SOS Mediterráneo, y estos barcos tienen el derecho de llegar a los puertos al sur de Europa. En el norte de Europa no quiere saber nada del sur y de la acogida de los nuevos refugiados o inmigrantes económicos. Y se produce una ruptura que es muy grave y genera esta temática fuerte sobre el racismo. La mayoría de los países europeos, Francia, por ejemplo, no se han definido como etnicizados. En Francia tenemos una definición sobre un proyecto político, la nación. Pero hoy lo que podemos observar es que cada vez más franceses, por ejemplo, se definen como franceses originales, de cepa, y otros que consideran que son menos franceses que ellos. Esto es muy grave. Nunca en la Constitución, en ninguna Constitución francesa habíamos dicho que hubiera una definición étnica de la nación, pero este proceso que está fuertemente cargado por los populismos se está
produciendo hoy y tiene un impacto sobre el racismo común y sobre las imágenes del otro que podemos representar. Hay franceses que consideran que son más franceses que otros. Y esto es un fenómeno particularmente preocupante que encontramos también en toda la Europa central y oriental, entre otros en Hungría, Polonia, República Checa, Eslovaquia y la ex RDA, porque son países que tenían muy poca experiencia migratoria. Y en el 2004, todos los debates que hemos tenido desde hace años sobre el racismo, sobre la lucha contra la xenofobia, sobre las cuestiones de inmigración, sobre la diversidad cultural, ellos no la tuvieron. Entonces han vivido bastante negativamente el hecho de que Europa les impusiera que tenían que acoger inmigrantes y que tenían que mostrar solidaridad, hospitalidad. Y Europa fue muy débil en este debate porque en 2015 hubo una sanción de los países del este respecto al hecho que no estaban acogiendo a nuevos inmigrantes. Podrían haberles suspendido unas prestaciones que hacía Europa a estos países. Eso no se hizo. Y en el nuevo pacto que se está debatiendo en Bruselas, no se les dice tienen que acoger, sino que simplemente se les pide financiar el retorno de inmigrantes a su país de origen. Entonces, este Tratado Europeo de Lisboa del 2017, en que se habla de la diversidad como un valor proclamado por la Unión Europea. Entonces, la crisis de Europa respecto a la acogida de los refugiados y de los inmigrantes, tienen que recordar que todos los países son firmantes sobre la Convención de Ginebra sobre el asilo, y estos países también han firmado toda una serie de acuerdos internacionales. Son parte del Pacto de Marrakech de 2018, cuyo título es para una inmigración segura, ordenada y regular. Y lo que vemos todos los días, esta mañana, yo veía nuevamente que había muchas personas que llegaban, 400 migrantes desde el Mediterráneo, 50 por aquí, 50 por allá. El Mediterráneo es un gran cementerio hoy. Hay 40.000 muertos en el Mediterráneo desde 1990, probablemente más, pero esas son las cifras anunciadas. No podemos tener de manera permanente 40.000 muertos a nuestras puertas, que es el resultado de una política de cierre de las fronteras. La Europa de la libre circulación, la Europa de Schengen, también es la Europa de la militarización de las fronteras. Y está previsto de aumentar aún más los presupuestos para el control exterior de las fronteras. Entonces, los elementos de control son las fronteras exteriores de Europa, sobre todo con una agencia cuyo presupuesto se ha multiplicado por 17 desde su creación, y la firma de los países no europeos, que son nuestros vecinos. Se firmó en 2016 un acuerdo con la Turquía y se han previsto aumentar los presupuestos que se va a entregar a Turquía. Ya ha recibido 6.000 millones de Europa, se han previsto 3.000 millones más de euros para que cierre sus fronteras hacia Grecia. Turquía acogió 4 millones de sirios refugiados, y algunos quieren llegar a Europa porque quieren el derecho de asilo de la Convención de Ginebra. Turquía no se lo acuerda. Quieren trabajar y Europa está cuidando la Turquía para que controle sus fronteras. Y Europa ha firmado con Libia unos acuerdos de seguridad y de control en las fronteras para resguardar el Mediterráneo. Esta mañana aún se están
los guardias están tirando sobre estos barcos que están cruzando el Mediterráneo todos los días. Este es el contexto de esta política migratoria europea y tendería a hablar de a felicitar dos figuras que sobresalen. Por un lado, la señora Merkel, porque no solamente ha acogido en 2015, sigue acogiendo a personas. Alemania es de más lejos el país de acogida de asilos, pero también ella gana con toda esta acogida. Y el Papa Francisco, que está muy dispuesto a la acogida de los inmigrantes. Fue uno de esos primeros discursos, fue a Lampedusa también para decirles cuánto sostenía, apoyaba las operaciones de solidaridad y de acogida en torno al Mediterráneo. Y por lo tanto sobresale del ambiente europeo. La política europea no avanza porque se requiere la unanimidad del Consejo Europeo. Por lo tanto, la Comisión propone una política, luego se discute en el Parlamento, luego pasa al Consejo Europeo. Pero con países anti-inmigración es muy poco probable que podamos evolucionar en esta política de inmigración y de asilo en Europa hoy en día. Esto es lo que yo quería decir sobre este primer punto. Sobre el segundo punto, que es la figura del otro, la temática sobre el racismo, yo quisiera insistir en el hecho que tenemos una gran diversidad de debates entre los países europeos sobre estos temas. De lejos, Inglaterra, que salió de Europa, pero que sigue teniendo una política migratoria importante. Inglaterra está adelantada respecto a la lucha de las discriminaciones. No hay que olvidar que los ciudadanos del Commonwealth, que en números es el grupo más importante, si se agregan los hindúes y los pakistaníes, son electores y pueden ser elegidos en Inglaterra. Por lo tanto, la dimensión democrática es muy grande porque son los ingleses y los del Commonwealth, y por otro lado tienen los europeos. Y el Brexit pone barreras con los poloneses. Entonces los otros son los europeos y otros más son del Imperio Británico. Estamos en otra lógica en que la sensibilidad y la discriminación racial fundada sobre el color de la piel es muy importante y hay luchas importantes desde los años 2015 y 2006, la Commission for Racial, para luchar contra toda forma de discriminación. Los otros países entonces siguieron ciertas directrices europeas que fueron desarrolladas entre el 2000 y el 2001 para luchar contra la discriminación. Los instrumentos que nos sirven para luchar contra la discriminación, pero son mucho menos eficaces, sobre todo en este contexto de autoctonización, de la manera en que la gente se define hoy día, por ejemplo, en Francia, pero también en los Países Bajos, en Bélgica y en algunos otros lugares. Entonces, el otro aspecto de esta temática de discriminación es lo que nosotros llamamos el racismo institucional. El racismo institucional es el racismo practicado por las fuerzas de autoridad y que forman parte de distintos hechos casi cotidianos en Francia. El racismo institucional existe toda una dimensión postcolonial. Este es el enfoque del otro. El otro es el antiguo, colonializado, visible, el que también viene de una cultura musulmana, que representa el terrorismo. Tenemos una imagen negativa del otro. Y en el pasado tenemos entonces el terrorismo que venía de los cristianos. Teníamos ahí a los corsos, otros, y de acuerdo a lo que sé, no eran musulmanes, pero hoy día hay una amalgama entre el terrorismo y el islam, y esta figura del otro se construye de esta manera. Y
Igualmente, en torno a este proceso de etnicización, y viendo la prensa, nos damos cuenta que Naciones Unidas quisiera imponer a los países europeos la adopción de estadísticas étnicas. Nosotros no tenemos estadísticas étnicas acá. Nosotros nos definimos como una nación unida indivisible, pero hay otros países como el Reino Unido tiene este tipo de estadísticas étnicas. África del Sur también tiene estadísticas étnicas, y ese es un debate muy importante en Francia porque si nosotros queremos luchar contra la discriminación institucional, hay que saber que las personas pueden ser negras o árabes, y hay que comprender cómo ha sucedido esta discriminación policial. Otros hablan al contrario, en este contexto de etnización del otro, también la autotonización de las sociedades europeas, artificiales por supuesto, y es muy peligroso entonces hacer una especie de carrera con estas estadísticas étnicas, porque esto va a destacar no solamente el fenómeno étnico, sino el fenómeno de pobreza. Porque hay muchos países que están implicados con esta etnicidad, y hay que decir que son poblaciones que para algunos son indeseables. Entonces vamos a etnizar tema que es bien social en realidad con este tipo de estadísticas étnicas. Ayer eran los pobres que estaban en la cárcel, hoy día son las minorías. Entonces, esto es un debate bastante complejo sobre el cual aparece otro tema en los países europeos, que es el tema de la secularización del Estado. En el racismo tenemos el tema del respeto a la laicidad. En muchos países de América Latina también tienen constituciones laicas, pero aunque sean mayoritariamente católicos. Pero el tema del Estado laico es muy sensible en Francia, y con el rechazo a la inmigración igualmente tenemos el rechazo de lo que son considerados como aquellos que no respetan el Estado laico y que realizan atentados tan violentos como el de Charlie Hebdo, por ejemplo, y que hacen caricaturas también sobre los profetas. Entonces hay una gran sensibilidad sobre este tema. El tema entonces del velo es muy sensible, hecho que no se manifiesta en el Reino Unido. Entonces nosotros tenemos distintas generaciones también de integración y que tienen este concepto de vivir juntos. Nosotros somos un viejo país de inmigración desde el siglo XIX, tenemos una visión económica que se desarrollaba en ese momento con mano de obra de inmigrantes. Luego tuvimos los años 80 de muchos países europeos como Benelux, Alemania, que se transformaron también en países de inmigración y que se transformaron en esto después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego tenemos otros países de la parte norte que son territorios de acogida. Por el momento no lo son completamente. Estamos hablando de una segunda generación simplemente. Pero tenemos un cuarto periodo que es el estado de la Europa Central y Oriental, que no están preocupados de la inmigración sobre todo, sino más bien están viendo qué pasa con los refugiados, tratan de proteger su territorio y las personas que piden asilo. Entonces ahí nos encontramos con otro contexto. Pero al mismo tiempo, Europa, que vivió la crisis del COVID como todos, se dio cuenta que no podía funcionar sin inmigración. Yo creo que la gran enseñanza, el gran aprendizaje de estos 2 últimos años ha sido la dependencia de Europa o la interdependencia frente al contexto mundial de la pandemia, pero también la dependencia frente a la inmigración, porque finalmente la inmigración, nos dimos cuenta que en Alemania no había personas, entonces
que pudiesen trabajar las cosechas de la primavera en Francia. Estábamos hablando entonces de otro tipo de cosecha que había en la que había que participar, la de las frutas, por ejemplo, donde trabajamos con los marroquíes, y las fronteras cerradas nos hacían soñar, y esto era parte de los populistas que querían cerrar las fronteras, pero en realidad el cierre de las fronteras nos mostró que no era algo maravilloso, porque había una cantidad de interdependencia que es anti-inmigrantes en Europa también. Pero en Hongrie, par exemple, ils étaient dépendants des personnes qui gardent. Por ejemplo, tenemos el caso de Hungría, que también veía que había una interdependencia, que necesitaba gente que venía de Moldavia o de otro tipo de países, ¿no es cierto? Yo creo, entonces, que esta es una gran lección que nosotros pudimos aprender, que el cierre de la frontera no era un ideal, porque la verdad es que nosotros necesitábamos entonces de las personas durante el periodo de la pandemia. Bueno, llegaron también personas que solicitaban asilo, teníamos 1,2 millones, y la política europea continúa siendo absolutamente restrictiva y extremadamente fiscalizada con la frontera en el exterior, porque los dirigentes, nuestros dirigentes europeos de distintos países, creen que es lo que es la opinión pública. No estamos en una política completamente democrática, estamos en una política de opinión. Los que deciden son dependientes de las encuestas de opinión, que sobreestiman la importancia de la extrema derecha. En el caso de Francia, en las últimas elecciones regionales se vio, pero que sobreestiman también quizás el rechazo de la inmigración, porque no pueden explicar de mejor manera por qué estas personas vienen y lo que necesitan y que son necesarias para nuestra economía y lo que demuestran entonces en nuestra política. Pero la mayoría de las personas no están convencidas, entonces existe todo un trabajo pedagógico que hay que hacer. Bueno, hay una cantidad de trabajos que se hicieron en la escuela doctoral de ciencias políticas, como ustedes también están en escuela doctoral, de los estudiantes que nos están siguiendo, hay distintas temáticas, pero hay toda una reflexión que hay que realizar sobre la redefinición del otro, quiénes son los otros, quiénes somos nosotros, etcétera, y cómo esto puede tener un impacto en las políticas de apertura y de cierre de fronteras hoy día. El derecho a la movilidad es un derecho que está definido por una serie de instituciones y de textos internacionales. Les recuerdo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 48, la Convención de Ginebra de 51, la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención del 90 sobre el derecho de todos los trabajadores, migrantes y sus familias, que fue firmado por los países del sur del mundo, y sin la firma de ningún país del norte. Entonces, el pacto de Marrakech, que pone el acento entonces de la necesidad de una política razonable de inmigración. Entonces, en Europa vemos estos textos internacionales, vemos estas decisiones de orientación, como el pacto de Marrakech, que tiene un pacto de valor jurídico, pero que entregan muchas ideas sobre esta materia, y felizmente los países del sur insisten en que tomemos en cuenta la temática de migración en el contexto internacional. De otro modo, serían políticas absolutamente reprimidas. Voy a terminar con esto. Los dirigentes quieren tener entonces la opinión pública internacional. En eso es lo que yo creo. Muchas gracias. Gracias, Catherine. Muchas gracias, profesora. Bueno, quisiera ahora hacerle una pregunta similar al profesor Eduardo Taller. También en este escenario conflictivo de militarización, pero también de falta de solidaridad de los países de recepción con las personas migrantes en un escenario global donde las migraciones están aumentando cada vez más aún en el contexto de pandemia. ¿Cómo usted ve, ¿no?,
la evolución de las políticas migratorias en los estados americanos, particularmente en Chile. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, un honor estar con todas y todos ustedes, caras conocidas desde hace tiempo. Javier, un saludo, Lucy, nos vimos hace mucho tiempo en su proceso de formación, María Emilia, Constanza, Catherine, un gusto, muchas gracias a la organizadora, en fin. Es muy interesante la discusión, estoy muy honrado de poder abrir este debate. Intentaré, digamos, abrir algún espacio al diálogo posterior porque me interesa mucho conocer las tensiones que pueden generar los asistentes, las asistentes a esta jornada. Yo creo que entre digamos, el diagnóstico que hace Catherine respecto de la situación europea y lo que ocurre en América Latina, hay varios matices. El primero que me gustaría poner como de entrada, antes de detallar un poco más o de entrar más directamente a la pregunta, es que acá en América Latina los flujos migratorios han, primero que nada, gozado históricamente de una mayor fluidez, ¿ya? Ha habido los flujos que han sido históricamente principalmente intrarregionales en su gran mayoría. Ha habido por parte de los países receptores y de tránsito, una mayor disposición a la permeabilidad de las fronteras, una mayor disposición a generar mecanismos, digamos, normalizadores de las situaciones irregulares. O sea, había aquí una diferencia importante respecto de lo que han sido las políticas del último tiempo, de los 70, 80 hacia adelante, en Europa y en Norteamérica, ¿ya? Donde se han empezado a endurecer las políticas de frontera. Sin embargo, en el último tiempo, los últimos, yo diría de 2015, 2016 en adelante, ha empezado América Latina a comportarse en términos de sus políticas de frontera con los migrantes de la propia región, de una manera, digamos, que sigue en alguna medida el patrón de los países del norte, ¿vale? Es decir, con restricciones, con políticas que están, con recursos que se gastan principalmente en la frontera y no en políticas de integración, de inclusión o reconocimiento, sino más bien en una lógica de restringir, que ha tenido como consecuencia también, que aquí, digamos, nos estamos de alguna manera pareciendo en términos de las consecuencias que está teniendo este tipo de políticas, generando condiciones para la irregularidad, generando, creo, condiciones para que lo que en América Latina podemos leer como un nuevo patrón, ¿ya? Migratorio, donde la irregularidad, tanto de origen, la irregularidad por ingreso, la migración clandestina, como también la irregularidad de venida, la caída en la irregularidad, la pérdida de la documentación, se convierte cada vez más en un patrón permanente en esta construcción que el Estado hace del sujeto migrante, ¿ya? Hay otro matiz que yo creo importante que establecer con Europa, es que aquí la institucionalidad regional, bueno, ha sido históricamente mucho más precaria, pero hoy día está en crisis. Hoy día la legitimidad que tienen los instrumentos regionales, internacionales, de regulación de política de derechos, están en crisis, ¿ya? Entonces es un diagnóstico, y también están en crisis no tanto por su legitimidad, sino por su no aplicabilidad, ¿ya? Los instrumentos de derecho humano internacional, aquí la Convención de Cartagena en Chile, por ejemplo, está ratificada, pero no se aplica. La ley, ¿ya?, de refugio que tiene Chile es una ley que está muy cerca de la Convención de Cartagena, muy enlazada en términos de sus principios, y sin embargo la política de refugio es una política antirrefugio, es una política que, por ejemplo, por poner un dato, en la situación, digamos, más crítica que, diría yo, ha vivido la historia contemporánea de la región en términos de expulsión de personas refugiadas como la que se vive en Venezuela, como decía Catherine, más de 5 millones de personas han salido en los últimos 5 o 6 años, ¿ya? Con esa situación, con la persistencia de situaciones críticas en los países del Caribe, ¿ya?, donde la migración por motivos políticos, ¿ya?, ambiental, social, en fin, se ha incrementado en un 90% hacia Sudamérica en la última década. En ese contexto, ¿ya?, Chile acogió el año pasado solo 7 solicitudes de refugio, 7,
frente a la mayor crisis de refugiados, podemos decir, que ha vivido la región en los últimos años. Entonces, claro, está la Convención de Cartagena, está aplicada, pero la política no constituye, no la replica. Entonces aquí hay una tensión entre, en el ámbito de la política, que es importante visibilizar, entre los instrumentos normativos, ¿ya?, y la política misma, entre los instrumentos internacionales y cómo se aplican, entre las leyes. Ya decía yo que Chile tiene una muy buena ley de refugio en términos de garantías, pero tiene una política antirrefugio, ¿ya? Lo mismo que si leemos lo que ocurre en Ecuador, cuya constitución reconoce derecho a migrar, ¿ya?, cuya constitución, además de eso, establece garantías específicas hacia los migrantes, hoy día, ante la crisis de la frontera, para evitar los ingresos, retrotraerla. Entonces, yo creo que es muy importante visibilizar en política migratoria entre lo que ocurre a nivel normativo y la política misma. Y hay un tercer elemento de matiz, a propósito de lo último, quizás más adelante podría desarrollar un poco más este punto, es que aquí la racialización de los sujetos migrantes es la racialización de los mismos, o racialización entre los mismos, ¿ya? Somos mucho más los mismos que en Europa, respecto de sus países, de sus migrantes, por decirlo así, somos mucho más los mismos que nos racializamos y quienes son racializados, ¿vale? En Chile a latinoamericanos y en otros países donde van migrantes sudamericanos pasa lo mismo. Entonces aquí tenemos un matiz que yo creo que es bastante significativo en términos de la crítica y la análisis de los sistemas migratorios que estamos y la producción del otro. Tenemos aquí en América Latina una matriz cultural de origen y destino de las personas migrantes. Entonces la cultura aparece como un recurso mucho menos a mano para racializar las personas. Otro el referente o el principal instrumento de racialización del otro es, creo yo, la ilegalización y la criminalización del otro. Su configuración de un otro cultural, de un otro etnificado, no, es la ilegalización, ¿ya?, la criminalización y la construcción de esa otredad a partir de estos dispositivos que son principalmente dispositivos del Estado, dispositivos políticos, ¿ya? Yo creo que hay unos matices importantes que establecer respecto del diagnóstico que se puede hacer en cuanto a la situación de los países europeos. Ahora, en términos de lo que está ocurriendo hoy, ¿ya?, en la región, hay una tensión, ¿ya?, que la voy a subrayar, entre lo que vamos a llamar condiciones de expulsión que se intensifican en los países de origen, la profundización de las desigualdades entre países de la región, la profundización de las crisis, ¿ya?, económicas, políticas, ambientales, que ya incluso la propia noción de crisis deja de ser suficiente cuando vemos, por ejemplo, situaciones como la de Haití, donde la crisis ya es una cuestión permanente, ¿ya?, que se reproduce permanentemente, y ya no estamos hablando de una cuestión coyuntural, de una crisis propiamente tal. Entonces, la propia noción de crisis yo creo que hay que problematizarla en términos de que sitúa, ¿ya?, sitúa la relación de los estados con la migración, la relación de los países con la migración y la relación de las sociedades con la migración, la sitúa artificialmente, ¿ya?, en un referente coyuntural, ¿ya?, escondiendo, ocultando, no dejando ver las condiciones estructurales que van generando mecanismos de expulsión y mecanismos de represión de la migración. Entonces, estamos viviendo, por una parte, una intensificación de estas condiciones de expulsión, ¿ya? Cada vez más vivimos en la región, divididos entre regiones seguras e inseguras. Yo creo que esta distinción entre regiones seguras e inseguras, ya no solo a propósito del ambiente, ya no solo a propósito de la vida en términos económicos, ya no solo en términos de la seguridad que tienen las ciudades a propósito, o la región, los territorios a propósito del control del narcotráfico de ciertas zonas, ¿ya? Si pensamos en las migraciones en Centroamérica, ¿ya? Hay mecanismos de expulsión, o hay migraciones que se producen principalmente por desplazamientos que genera el narcotráfico. Lo mismo en México.
Y hay persistencia, ciertamente, de flujos históricos en la región. Vale decir, esta intensificación no es que sustituya, sino que se suma a las condiciones de expulsión o de salida que ya venían generándose en la región. Y en paralelo, los estados receptores de la propia región han venido a intensificar las restricciones, han venido a intensificar la condicionalidad. Una vez que los migrantes acceden a los países, ¿ya?, han venido a intensificar cada vez más las condiciones para acceder a los derechos, manteniéndolos en situación de estatus precario o precarizado por largos periodos de tiempo. Entonces, hay una situación donde, por una parte, las condiciones de expulsión y de salida se intensifican, y por otro lado, los estados, de manera, diría yo, incipiente, pero clara, Chile, Brasil, Ecuador, ¿ya?, Perú, de manera clara, vienen a intensificar sus políticas de frontera, generando o fortaleciendo este nuevo patrón migratorio que redunda en migración indocumentada y finalmente redunda en sujetos migrantes que son ilegalizados, en sujetos migrantes que viven como sujetos expulsables permanentemente, en sujetos migrantes cuya condición de migrante racializado se define justamente por esto, porque es un sujeto que vive bajo amenaza, es un sujeto que vive fuera de la legitimidad y bajo la sospecha permanente, ¿cierto? Entonces y las cifras de irregularidad lo muestran así, ¿no es cierto? En el mundo son estimaciones que hacen algunos centros de investigación bastante intensas, pero en América Latina se están también empezando a hacer estimaciones que muestran incremento en las tasas de regularidad. En este nuevo ciclo, podríamos decir, de migratorio que vive la región, hay un rasgo que es importante, y es que lo que más ha crecido es la migración hacia adentro de la región. Normalmente Sudamérica y el Caribe, para situar la región ahí, ¿cierto? Sudamérica y el Caribe han sido territorios, ¿ya?, cuyos migrantes han salido hacia otras regiones, ¿ya?, Europa y Norteamérica principalmente, pero hoy día la nueva migración, el principal crecimiento de la nueva migración es migración que se dirige hacia la propia región, es migración que se hace por tierra, es migración que se hace en peores condiciones, es migración más riesgosa, es migración que se hace hacia países vecinos principalmente. En los últimos 10 años, en la última década, 2010-2020, la migración hacia afuera de la región ha crecido en un 24%, mientras que la migración sudamericana hacia adentro de la región más que se ha duplicado. Ha pasado de 3,6 millones a 7,8. Casi alcanza la migración interregional el 50% del total de la migración latinoamericana y caribeña hacia el mundo. Y hoy día el 80% de los migrantes que viven en la región, ¿ya?, de los 7,8 millones de migrantes, o sea, del total de migrantes que viven en la región, el 80% proviene de la propia región sudamericana. Y aquí tenemos 3 países principales, un poco para contextualizar, 3 países principales de recepción, como son Colombia, Perú, Chile y Ecuador. Son los 3 países hacia donde se están dirigiendo los nuevos flujos migratorios. El 80% de los migrantes que han salido entre 2015 y 2020 se dirigen a estos 3, viven en estos tres destinos. Entonces, la región está tensionada, ¿ya? Está tensionada entre estos países de origen y destino que de alguna manera responden de manera disímil, diría yo, sin coordinación, sin articulación, sin referentes colectivos a nivel regional para el abordaje de este aspecto. Y sin referente en los tratados internacionales. Ciertamente aquí estamos enfrentando, y creo que esto sí nos acerca a la situación europea, a una crisis profunda de los derechos humanos como referentes de la convivencia social. Yo creo que hay una crisis de los derechos humanos no solo en términos de la, digamos, no aplicabilidad de la normativa internacional, sino que de la poca legitimidad que tienen en nuestras sociedades los derechos humanos, ¿ya? Como fundamento de la convivencia, ¿ya?
si uno lo mira con perspectiva histórica, uno podría decir que la emergencia, el 48 de la declaración, puede haber sido un periodo breve en nuestra historia, ¿ya? Que hoy día está en riesgo, creo yo, de cambiar o de dar un giro, ¿ya? Cuando normalizamos la muerte en la frontera, cuando la invisibilizamos, estamos ciertamente avalando o dando cuenta de esta crisis de los derechos humanos. Una nota al pie: el contexto de la pandemia ha construido un marco de legitimidad para que las políticas de restricción fronteriza se amplíe. O sea, la legitimidad que tiene la represión en la frontera a propósito, y el cierre fronterizo a propósito de la pandemia, ¿ya? Hace prever, creo yo, que en el mediano plazo, ¿ya?, esto va a seguir reproduciéndose como argumento, aun cuando ya el riesgo pandémico de circulación del virus se reduzca. Vale decir, la gestión de la frontera, yo creo que la pandemia ha venido a cambiarla o a radicalizarla, porque no es un cambio, la verdad, es una radicalización de una política que ya venía en marcha. ¿Qué es lo que han generado las políticas o qué están generando las políticas a nivel específicamente de Chile, o estas políticas restrictivas? Están generando que la situación transitoria del sujeto migrante, que es una condición que la política ciertamente siempre produce una condicionalidad, siempre produce una cierta restricción, por definición, una política migratoria es eso, pero al mismo tiempo es por definición los mecanismos de superación de la condicionalidad. O sea, la política migratoria tiene estos dos elementos. Primero, define a un sujeto restringido, define un tránsito para salir de allí, y define ciertamente mecanismos para que el sujeto deje de ser migrante, ¿ya? Lo que está produciendo este nuevo escenario es que el ser migrante, el sujeto migrante, ya no va a ser una situación específica, sino que se está convirtiendo en virtud de los dispositivos de la política, en una condición social permanente, en una nueva fuente de desigualdad. La condición migratoria ha venido a instalarse, creo yo, cada vez más en virtud de estas políticas ilegalizadoras, de estas políticas racializadoras, de estas políticas represivas frente a los flujos migratorios, ha venido a instalarse como una condición permanente. Aquí yo creo que el ejemplo de Chile es paradigmático en este sentido, porque nuevamente aparecemos como el alumno aventajado en términos de políticas, digamos, contrarias a la democracia, contrarias a los derechos humanos, contrarias al reconocimiento, en fin. Se ha inaugurado en Chile en 2018 en adelante una nueva política migratoria, podemos decir que por primera vez desde el retorno de la democracia en 1990 hay una política migratoria en el 2018, que es una política migratoria centrada en la frontera, es una política que construye dispositivos que son consistentes con un relato. Esto es fundamental, porque la construcción del otro en Chile funciona del otro ilegalizado, del migrante precarizado, del migrante que no deja de ser nunca de ser migrante, ni sus hijos dejan de serlo, ni sus nietos van a dejar probablemente de serlo, porque seguirán siendo chilenos de origen haitiano, en el mejor de los casos, segunda, tercera o cuarta generación, como se dice en los países del norte. Es una política cuyo relato, ¿ya?, está perfectamente coordinado con los dispositivos instrumentales de construcción política. Vale decir, el relato ilegalizador que se hace, por ejemplo, a partir de la política de expulsiones, ¿ya?, donde se criminaliza a las personas migrantes, ¿ya?, donde se las racializa sobre la base de su criminalización y su ilegalización, ¿ya?, es concordante con dispositivos que en la práctica expulsan a las personas de la regularidad. Es consistente con dispositivos que obligan a las personas a vivir de manera clandestina dentro del país. Es consistente con dispositivos de política pública en todos los niveles, normativos, pero también de las prácticas, con dispositivos de políticas públicas que no dejan entrar a los sujetos migrantes a la regularidad, ¿ya? Nosotros estamos trabajando sobre la noción de frontera, en el proyecto Anillos, de frontera extendida, ¿ya?, un poco para ilustrar esta idea de que el Estado y la frontera no termina, ¿ya?, en la aduana, ¿ya?, en la frontera territorial, sino que va reproduciéndose sobre la base de mecanismos de exclusión, de ilegalización y de racialización en los distintos estadios de la trayectoria migratoria. Primero los ilegaliza, después los mantiene como sujetos precarizados y después los institucionaliza en una desigualdad permanente, ¿ya?, a los sujetos migrantes. Entonces hay una frontera que es extendida en la política, en esta nueva
política migratoria que tiene un diseño quirúrgico, que tiene un diseño fino y que tiene un objetivo. Y con aquí quizás termino con la primera parte de mi intervención. Había preparado más porque había ordenado la presentación en base a 3 preguntas, pero quizás voy a poner la tesis como concluyente para quizás abrir el diálogo o ver otra pregunta quizás. Es un diseño quirúrgico, decía, y que tiene un objetivo, ¿ya? No es casual la política migratoria que se está estableciendo en Chile. Tiene objetivos muy claros. Uno de esos objetivos, creo que es claro que no solo tiene la política migratoria, sino que tienen otras políticas, ¿ya? Que en el fondo la política migratoria hay que entenderla dentro de un programa de profundización del modelo de desarrollo, ¿ya? De un modelo de desarrollo que ciertamente está en crisis, ¿ya? El modelo de desarrollo que está instalado en Chile, el modelo neoliberal que se instaló durante la dictadura por la fuerza. Hay un primer objetivo en la política migratoria y en otras políticas migratorias, que es institucionalizar mecanismos de acceso precario al trabajo. La política migratoria sirve a este objetivo. La represión en la frontera, la ilegalización de las personas, la extensión de la temporalidad. Hoy día uno de los elementos centrales que tiene la nueva política migratoria es que la condición de temporalidad, antes de llegar a la permanencia definitiva, más que se duplica. El decreto de ley de la dictadura, que va a quedar obsoleto una vez que se publique el reglamento de la nueva ley, garantiza que al segundo año las personas, en el papel al menos, puedan acceder a la permanencia definitiva. Hoy día, esto con la nueva política se puede extender a más de 4 años. Termino con los 3 puntos. El segundo objetivo que tiene esta política migratoria es la de fortalecer el Estado policial, ¿no? Es necesario fortalecer el Estado policial para contener la crisis del modelo de desarrollo. Y finalmente hay una política migratoria, un objetivo de la política migratoria vinculado al relato, que tiene que ver con la administración de las incertidumbres que genera el propio modelo de desarrollo, dentro de lo cual imputarle al migrante las causas, ¿ya?, de nuestras precariedades, las causas de los bajos sueldos, las causas de las precariedades que genera el propio modelo de desarrollo, es esencial para poder administrar eso. Ahí dejo como la primera intervención y para poder abrir el diálogo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, voy a partir con la primera pregunta y también les recuerdo a todos quienes están en la sala de Zoom y también que nos están viendo en el Facebook Live, que pueden dejar sus preguntas en el chat o quizás pedir la palabra también, que así lo quieren. Bueno, una primera pregunta para iniciar el debate es, ¿cómo se refirieron a la figura del refugio, ¿no?, como una figura problemática? Por una parte, Catherine señaló la figura problemática del refugio en Europa, ¿no?, como una crisis, ¿no?, del refugio, donde son muy pocos, de la figura parece no abarcar todo el fenómeno o no ser suficiente respuesta, al mismo tiempo que los estados no se ponen de acuerdo respecto a cómo actuar frente a esta figura. Eduardo también refiere a una no aplicabilidad, ¿no?, en la práctica de la figura de refugio en el caso chileno y otros estados de la región. Justamente tomando este contexto de crisis de los derechos humanos, crisis de la legitimidad de los derechos humanos, una radicalización también del control fronterizo, que va en aumento respecto también a la pandemia, quisiera preguntar cómo ven ustedes el futuro también de la figura del refugio como un mecanismo de protección eficaz, útil, respecto a las personas migrantes en el contexto actual. ¿Es posible pensar en el refugio? ¿Es necesario, ¿no?, pensar su utilidad, su definición, por ejemplo, para poder ampliar en la demanda que hoy existe de las personas migrantes por protección, o más bien deberíamos estar buscando alternativas, ¿no?, nuevas figuras jurídicas de protección que puedan dar una respuesta, ¿no?, al escenario actual de las migraciones contemporáneas post-pandemia COVID-19? Si Catherine quiere la primera en responder. Tenemos 10 minutos para ya cerrar la conferencia, así que si cada uno de ustedes sí contesta, les pido por favor como una respuesta un poco breve. Perdón. Alors, premier point,
El primer punto sobre el refugio, hay todo un debate sobre lo que es el migrante y el refugiado. El refugiado es un migrante internacional, sin duda. Dijimos, por una parte, que tenemos una onda de inmigrantes que son sobre todo los africanos, subsaharianos, porque son verdaderos refugiados. Y los verdaderos refugiados son los sirios. Hay todo un concepto étnico en la opinión pública y todo esto se rige por la recepción como refugiado o no, porque el 90%, más del 90% de los sirios obtuvieron el estatus de refugiado en los países europeos, mientras que los africanos se les ha rechazado casi el 90%. Entonces ahí esto se hace, hay una falsa idea que algunos son verdaderos refugiados y otros no, porque en Europa hay una migración de trabajo que no hay que olvidarlo, no hay que olvidar que la única manera de entrar incluso sin papeles. Quería simplemente decir eso. En los años 2015, cuando acogimos a los vietnamitas, 95% de los vietnamitas tuvieron el estatuto de refugiado. Hoy 40% de los que piden asilo obtienen el estatuto de refugiado. No estamos ya en el mismo enfoque, para nada. Muchas gracias, profesora. Eduardo. Sí, brevemente. Mira, yo creo que evidentemente la discusión en términos de... O sea, hay dos cosas. Primero, es importante garantizar que se aplique la normativa internacional en materia de refugio. Es importante desarrollar políticas de refugio, como las que ha tenido, por ejemplo, Ecuador dentro de América Latina, con apoyo digamos, esto no lo puede resolver un país por sí solo. O sea, tiene que haber articulación regional. Aquí en América Latina tenemos la ventaja que señalaba yo de que es una oportunidad, por decirlo así, de integración a propósito de la política migratoria. O sea, no es inviable que lo resuelva un solo país. Creo que hay que garantizar la aplicación de la normativa, protegerla, resguardarla, pero repensarla. Hoy día las condiciones por las cuales las personas cuya vida está en peligro en los países de origen, que requieren protección internacional, ya no son solo aquellas que existían en la década del 50. Hoy día hay una crisis ambiental, hoy día las bandas de narcotráfico se han tomado territorio, hoy día la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres debiera ser un motivo de protección internacional. Creo que hay que pensar nuevamente la noción de protección internacional para ampliar la noción de refugio y protección. Hay algunos avances que se han hecho, pero que son peligrosos, ¿ya? El avance donde se establece, como se ha hecho en Chile, ciertamente con la nueva ley, en paralelo a la política de refugio, una normativa de protección complementaria, que es menos garantista, que está menos asegurada, que no está resguardada por la Convención, por la normativa internacional, y que en algunos casos se puede utilizar con una mala política como elemento sustitutivo de la política de refugio, ¿ya? Lo que yo creo que hay que hacer es avanzar hacia una noción de protección de situaciones más amplias que las que hoy día establece el refugio, e ir asegurando que estos nuevos instrumentos normativos que vayan amarrados a políticas, si no nos va a seguir tensionando esta, digamos, separación que hay entre la normativa, ¿ya?, internacional o nacional, que puede ser muy garantista, y una política, ¿ya?, que se hace de manera contraria justamente a esa normativa internacional, buscando resquicios. Si aquí voy a contar un resquicio para las colegas y los colegas que no lo conozcan, aquí en Chile hay no se puede decir que Chile no cumpla, ¿ya? O sea, el gobierno se puede proteger diciendo que cumple la Convención de Cartagena, porque simplemente los oficiales de frontera no le pasan los formularios para abrir expediente a quienes solicitan refugio y les ofrecen otros instrumentos,
O sea, no la cumplen, pero legalmente es muy difícil demostrar que no la cumplen, ese es el punto. Entonces, la política puede ocupar muchos resquicios para no cumplir la normativa internacional. Entonces, junto con pensar repensar la figura del refugio, tenemos que repensar la forma en que eso se haga carne en nuestra frontera y en nuestra política. Muchas gracias, Eduardo. Y a partir de justamente esto último que señalas, también, bueno, ambos señalan un escenario bastante catastrófico, bastante nefasto para las migraciones contemporáneas, y una gestión estatal que está no solamente violando derechos humanos, sino que también restringiendo accesos y movilidades, pero ¿es posible, por ejemplo, vislumbrar una liberalización de las fronteras, tanto en Europa como en América? También, ¿qué futuro se puede esperar también de esta liberalización de la frontera? ¿Es posible, por ejemplo, pensarla? Así que, Karin, ¿quieres responder primero? Je réponds. Je réponds. Très bien. Alors, il y a beaucoup de débats. Hay muchos debates en torno a la liberalización de las fronteras en Europa, porque al mismo tiempo que estamos cerrando las fronteras y para los trabajadores no se puede entrar legalmente en Europa, por otro lado se requiere la inmigración, económicamente hablando. La inmigración es un factor de crecimiento económico en los países europeos. Por ejemplo, en Alemania se acogieron 1 millón de demandas de asilo, pero también un consumidor. Su PIB aumentó de un 0.3%, por lo tanto la inmigración es un aporte económico y es útil económicamente en una serie de sectores que no están, que no los hacen los nacionales. Lo vimos en el COVID. Hay trabajadores calificados o no calificados. Por ejemplo, reanimadores. Vemos que estamos dependientes y al mismo tiempo hay una suerte de cierre en los espíritus, en las gentes sobre la inmigración. El elemento económico es un elemento de crecimiento y también en Europa estamos en un contexto de baja demográfica. Todos los países de Europa Central y Oriental tienen mucho menos activos que inactivos. Por lo tanto, el tema es muy importante en este contexto. Racionalmente, una política muy restrictiva no tiene sentido, pero lo político lo lleva sobre lo económico. Estamos en un contexto de liberalismo económico en todos los países europeos, pero finalmente lo que es securitario que el argumento que liberaliza la economía. Estamos en una paradoja que no logra abrir las fronteras, pero hay algunos diputados europeos que han pedido abrir las fronteras en los sectores en que se requiere trabajo. Y por otro lado, hay una militancia que habla de la acogida, de la acogida justa para las personas que pasan los Alpes a pie. Hay toda una movilización para tener una ciudadanía que acoge, sobre todo en el caso de Italia, Alemania, hay personas que acogen a los refugiados en su propia casa porque no hay lugares de acogida suficientes. Entonces hay una movilización que es distinta que esta tendencia al cierre, pero estamos en una política muy irracional, en que el nivel local se impone sobre lo nacional. Muchas gracias, profesora. Profesor. Brevemente, poco tiempo. Comme il reste très peu de temps. Ay, espérate que tengo prendido aquí
Yo creo que una política restrictiva. Je crois qu'une politique restrictive comme celle qu'on a aujourd'hui précarise l'emploi, et une politique d'ouverture de frontières va aussi précariser l'emploi. Cela va créer un revenu, parce que cette libéralisation sans des garanties, sans sécurité d'accéder aux services, sans des mécanismes de régularisation par l'accès et sans une politique d'inclusion, crée un emploi précarisé aussi. Parce qu'ils veulent libéraliser les frontières pour que pour qu'ils soient régularisés par le marché. On sait ce qui se passe lorsque le marché régularise tout. Sobre la base de ninguna regulación. Entonces yo creo que aquí hay que avanzar en garantías, hay que avanzar en protección de situaciones complejas y hay que avanzar en internacionalización de la política migratoria. O sea, aquí en Europa tienen un buen ejemplo, en Europa para los europeos, por decirlo así, que hay un sistema migratorio, podemos decir, de libre circulación y garantista, pero aquí en América Latina tenemos una ventaja y una oportunidad nuevamente. Aquí, al ser la migración, y una particularidad respecto de otros sistemas migratorios del mundo, aquí tenemos la particularidad de que países de origen y de destino somos los mismos. Estamos donde mismo, tenemos niveles de desarrollo similares, podemos articular una política migratoria a nivel internacional, como avanza un poco el acuerdo de residencia Mercosur, que está en crisis, pero avanza en esa línea, ¿ya? En una lógica de libertad de circulación o de reconocimiento recíproco del derecho a la movilidad y de acceso, digamos, no precarizado al mercado de trabajo. Creo que es importante no solo decir, digamos, bajar la frontera, sino que establecer garantías para que la movilidad se dé en condiciones regulares, en condiciones seguras y en condiciones donde la política sea realista con la situación migratoria y no aspire a, digamos, modelos en abstracto, sino que se dé, digamos, se haga cargo de la realidad migratoria. Prenne en charge la réalité migratoire. Para cerrar, podemos avanzar muchísimo más a partir de una política de integración regional en mecanismos de libertad de circulación o de mayor fluidez en la circulación, como ha sido hasta hace poco tiempo atrás. Si hasta hace 2 o 3 décadas cualquiera podía moverse dentro de un país de la región con un carnet, ingresar desde una categoría transitoria y permanecer en el país convirtiéndose en trabajador, trabajadora, estudiante o lo que fuera. ¿Ya? O sea, hay que recuperar un poco esa tradición e institucionalizarla para que las personas puedan vivir en mejores condiciones en la región. Y es contra lo que estamos retrocediendo, siento yo, en el último tiempo. Muchas gracias, profesor. Bueno, con estas palabras finales, reflexiones sobre la importancia de la libertad de movimiento en las democracias actuales, tanto en Europa como en América Latina y el Caribe, que cerramos este diálogo entre el profesor Luis Eduardo Taller y la profesora Catherine Vitol de Vendén, agradeciéndoles sus intervenciones y también invitándole al grupo a seguir conectados porque muy pronto se vienen los talleres artísticos también del programa de las jornadas doctorales. Muchas gracias a todos y a todas que nos acompañaron aquí en el chat de Zoom, en la sala de Zoom y también en el Facebook Live. Gracias a todos. Entonces, con eso cerramos ya la primera sesión introductoria plenaria de esa tercera jornada doctoral Francia-América Latina. Les citamos a los estudiantes en 10 minutos para los talleres artísticos y les agradecemos nuevamente a todos por su presencia y en particular a Catherine de Vendel y a Eduardo Taller por su conferencia. Muchísimas gracias a todos.